Gusto tener en los estudios a Ivonne Calderón, les decíamos es historiadora, está haciendo un doctorado en nuestro país, por eso está aquí. Bueno, nos gustó la idea de hablar de lo que es este primer año del presidente Iván Duque. Bienvenida, un gusto recibirte nuevamente, Ivonne. ¿Cómo estás? Por la invitación, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿cómo ha sido este primer año de Iván Duque, un presidente que tiene como una sombra, que es el expresidente Álvaro Uribe? ¿Está bien la definición de pronto de que tiene como una sombra? Sí, está bien. Iván Duque es el presidente que fue puesto allí por Álvaro Uribe Vélez, un presidente muy polémico hoy por hoy en Colombia, que el 8 de octubre comparecerá ante la Corte Suprema de Justicia por escándalos en manipulación de testigos, fraude procesal, soborno, en relación a manipulación de los testigos que están vinculados, que pueden ser testigos para condenarlo en casos de paramilitarismo y la formación del bloque metro en Colombia. Así ¿Esto qué es? La formación de paramilitares que dinamitaban el acuerdo de paz, que estaban... Paramilitares que estuvieron vinculados a espeluznantes masacres en Colombia en los años 90, en los años 80 y durante los dos periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, evidentemente el gobierno de Iván Duque es un gobierno a la sombra de Álvaro Uribe, como yo siempre lo digo, y es un gobierno de posconflicto, digamos, en las manos de Iván Duque y en las manos de Álvaro Uribe Vélez, que es quien está detrás de todo este proyecto político, quedó la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, paradójicamente. Y digo paradójicamente porque el gobierno de Álvaro Uribe, que es el gobierno de Iván Duque, es un gobierno completamente opuesto a los acuerdos de paz. Recuerdan ustedes que cuando se firmaron los acuerdos, cuando se firmó el acuerdo final de la exguerrilla de la FARC con Juan Manuel Santos, el primer gran opositor y el verdugo fue Álvaro Uribe Vélez. No perdió el plebiscito, es decir, un plebiscito que impulsó Álvaro Uribe, la gente fue a votar y le dio la espalda al presidente Santos y apoyó la prédica de Uribe, ¿no? Un hombre que, como tú decías, sigue teniendo muchísimo poder en Colombia. Y a la vez, por lo que estaba leyendo, la presidencia de Duque es una presidencia donde los resultados económicos en Colombia no aparecen. Sí, bueno, a propósito de eso, podemos decir que en lo político tenemos un gobierno con unos grandes problemas de liderazgo político, como se puede ver en los informes de The Economist, en la BBC, lo que mencionabas hace un momento. Es un gobierno improductivo en materia de gobernabilidad. Es un gobierno que no se ha sentado a charlar con los sectores políticos del Congreso que están declarados como independientes o como de oposición, y es una agenda marcada por ese odio a los acuerdos de paz, por ese deseo de entorpecer la justicia especial para la paz. Entonces no se conversa con los sectores de oposición e independientes para llegar a una agenda que realmente se preocupe por los problemas de orden nacional en Colombia. Ejemplo, salud, ejemplo, el tema pensional, ejemplo, el tema educación. Entonces la agenda está totalmente concentrada en entorpecer la implementación de los acuerdos de paz. Eso ha hecho realmente improductiva la legislatura de Iván Duque y todo el tema de gobernabilidad. Entonces me parece que es un punto que vale la pena llamar la atención. Otro aspecto que vale la pena llamar la atención es que Iván Duque tiene su más grande enemigo en el Centro Democrático, que es el partido del uribismo, el partido de Álvaro Uribe. Y lo digo porque se supone que lo tiene que apoyar porque fue el que lo promovió como candidato. Exactamente. Y digo que es su gran enemigo porque el Centro Democrático y el uribismo está llevando a Iván Duque a involucrarse en una agenda legislativa, en una agenda política muy controversial. Y es esto que te mencionaba, de enfocarse solamente en entorpecer el acuerdo de paz y no en preocuparse en asuntos que realmente le deben interesar al presidente de Colombia, como son los asuntos económicos. Hoy por hoy Colombia no está en una crisis, pero está atravesando por un problema económico y por un momento económico complejo, difícil. Tenemos una tasa de desempleo del 10,1%, 2,3 millones de colombianos y colombianas en desempleo. Tenemos una tasa global de participación, esto es decir, la cantidad de colombianas y colombianos buscando empleo muy baja, porque hay una desesperanza, porque no se encuentra trabajo. Y esto relacionado con que no hay confianza inversionista, Ana. Y es que los sectores, la inversión extranjera en Colombia bajó del 2018 al 2019 en un 18%.
todo relacionado con el entorno político. Por eso no estoy de acuerdo cuando algunos analistas y algunos economistas dicen que nada que ver el tema político con el económico en Colombia. Claro que sí tiene que ver, y es que la polarización que se generó en Colombia después del plebiscito por la paz, en donde el país se configuró políticamente entre los enemigos de la paz y los defensores de la paz, ha generado una polarización enorme que está afectando en el nivel económico. Al no haber confianza inversionista, no se invierte en Colombia entonces en las empresas y no se genera empleo. Es sencilla, una fórmula económica sencilla, ¿no? Si y, no se invierte... y a la vez todos los problemas en la frontera con Venezuela, que eso es un problema muy grave, donde millones de venezolanos se van para Colombia. Y eso también es un problema para cualquier país. Sí, sí, totalmente. Mira, no son 2 o 3, estamos hablando de 2 millones. Sí, estamos hablando exactamente de 1,5 millones, 1.700.000 venezolanos y venezolanas en Colombia. Es mucha gente. Y no, pero algo que hay que llamar la atención acá de la teleaudiencia es que en Colombia el gobierno, el Ministerio de Hacienda, cuando salió a decir, no sé qué es lo que está pasando en Colombia, no entiendo por qué hay desempleo, ni tampoco sabemos cómo solucionarlo, en ese momento dice, pero lo que sabemos es que la migración venezolana está afectando, pero no es solo la migración venezolana, que sin duda, claro que impacta, pero no es la causa de la situación de desempleo que vivimos hoy por hoy en el país. Esto tiene que ver con unas políticas económicas impopulares, con un problema político que genera falta de confianza no solo por parte del inversor, sino del consumidor también, porque las condiciones económicas de los hogares han ido disminuyendo rápidamente en Colombia. Entonces tenemos un problema económico, además en medio de una crisis económica, comercial entre China y Estados Unidos que afecta a Colombia indudablemente por la devaluación del peso y que afecta en la inflación y la capacidad adquisitiva de los colombianos. Hoy por hoy los colombianos siguen siendo igual de pobres, aunque el salario haya aumentado un poco con el tema de la devaluación del peso, pues sencillamente no se ve eso en los bolsillos de los colombianos y la gente sigue siendo pobre. Tenemos 13 millones de personas en la pobreza en Colombia y una agenda política que en lugar de preocuparse por esos asuntos, claro, por el desempleo del 10%, 13 millones de personas pobres, la cantidad de migrantes que llegan de Venezuela. Vos decís, en vez de ser eso como lo que esté en la prioridad de la agenda, está más bien la pelea política, y es hasta por sentido común. Si es un presidente como Duque el que tiene que instrumentar los acuerdos de paz, cuando en realidad tanto Uribe como Duque estaban en contra de este acuerdo de paz, es muy complicado, me imagino yo, hacer como bajar a tierra el acuerdo, porque vos podés firmar un acuerdo, pero luego después hay que instrumentarlo dentro del país. Sí, yo siento que no, de plano no dicen, no vamos a implementar los acuerdos, pero empiezan a entorpecerlos paulatinamente, y lo digo particularmente en el caso del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la carta con la que un gobierno implementa políticas públicas para conducir a un país hacia el desarrollo. En Colombia, el Plan Nacional del Desarrollo, como dice la oposición, es un Plan Nacional de subdesarrollo. No hay una preocupación real por el tema de la salud en Colombia, por el tema de la educación. No se destina una sección especial para la implementación del acuerdo de paz. Y yo, ¿por qué insisto tanto con el tema del acuerdo de paz, Ana? Porque sencillamente Colombia, los grandes problemas que tiene hoy son el reflejo de todo lo que ha sucedido por décadas, en donde hay problemas irresueltos en los campos, en el tema de la reforma agraria, en el tema de participación política, en el tema de las drogas, por ejemplo, que es lo que hace que vengan carteles como el cartel de Sinaloa de México a las zonas del Pacífico en Colombia. El gobierno no destina dinero para esto, para mejorar esa situación. Leí precisamente, creo que fue en la BBC de Londres o en El Mundo de España, la cantidad de narcos mexicanos que se están radicando en Colombia como base de operaciones, ¿no? Sí, lamentablemente en lo que es en la zona del Pacífico, estos son corredores para llevar drogas, para mover drogas por el mundo, al final de cuentas, ¿no? Para mover el narcotráfico. Entonces, esto es un problema gravísimo. No hay presencia del Estado colombiano en esas regiones, o sea, hay unos estados mafiosos operando allí que tienen miembros del clan del Golfo, que es un cártel de narcotráfico en Colombia, criminal, y que asesina líderes sociales en Colombia, y están vinculados a estos miembros del cártel de Sinaloa, México, y en esas zonas del Pacífico, en donde están algunos de los 170 municipios más afectados por el conflicto, y en donde debería implementarse el acuerdo de paz, sencillamente no se hace nada para
para, por ejemplo, sustituir cultivos ilícitos, o sea, de coca, por cultivos productivos. O sea, el gobierno no destina dineros en el Plan Nacional de Desarrollo para implementar esas actividades y quitarle el control de esas zonas a estos grupos narcotraficantes que están operando en la zona del Pacífico. Y no solo en la zona del Pacífico, en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela también, porque allí también opera el Clan del Golfo y allí también se mueve toda esta actividad del tráfico de drogas. Es impactante la cantidad de líderes sociales que en los últimos años han sido asesinados en Colombia. Estaba leyendo un número que supera los 450 líderes sociales que fueron asesinados, ¿no? Sí, y no solamente por los algunas paramilitares, por los narcos. Sí, por paramilitares, narcotráfico. Hay una cosa que es muy preocupante. Bueno, además de que algunos dicen que son 400 o más los líderes sociales asesinados, algunos hablan de casi 700 líderes entre el 2016 y el año actual. Y 138 excombatientes de las FARC, de la exguerrilla de las FARC, que han sido asesinados durante ese mismo periodo. Eso quiere decir que hay una falta de voluntad política del gobierno para involucrarlos a la vida civil y a la vida política a esos excombatientes. Entonces es súper preocupante la situación de lo que ocurre hoy por hoy en materia de implementación, en materia de defensa de líderes sociales en Colombia, en materia de incorporación de los excombatientes a la vida política en el país, lamentablemente. ¿Y qué está pasando con la oposición? Tú decías, bueno, el presidente Duque no ha convocado a la oposición, a los grupos independientes. ¿Qué pasa con la izquierda colombiana? Porque tampoco se ve allí quiénes son los nuevos líderes de la izquierda colombiana para competir con Uribe, para competir con Duque. Sí, lamentablemente me parece que en los proyectos de izquierda y de centro, ¿no?, hay una rivalidad enorme. Por ejemplo, en torno de la alcaldía de Bogotá hay una rivalidad enorme entre lo que es el sector de la Colombia Humana, que está representado por Gustavo Petro, quien fue a las elecciones con Iván Duque, y Claudia López, que hace parte del partido Alianza Verde. Entonces hay siempre una rivalidad. No se ve muy claro ese panorama, lamentablemente, pero además de todo es porque hay una fuerza increíble de una población que sigue todavía, por decirlo de alguna manera, adepta a las políticas del uribismo en el país. Entonces como que no hay, y la izquierda no logra convocar a esos sectores, entre otros porque en Colombia la gente tiene la sensación de que es de centro. Pero es una forma de decir, no soy, de alguna manera, estoy más vinculado a este proyecto político del uribismo que a un proyecto político de la izquierda, que también es muy polémico, decir, bueno, ¿a quiénes reúne esa izquierda en Colombia realmente, no? Convoca a todos los sectores y en el Congreso siento que de alguna manera han dado pasos importantes al articularse, por ejemplo, haciendo informes para cuestionar la implementación de los acuerdos de paz, en políticas del tema de corrupción, como veíamos en el programa anterior, una vez que hablamos de la consulta anticorrupción. Entonces, como eso creo que han sido puntos en donde se han encontrado, pero siento que hay otros en los que realmente no hay acuerdos, lamentablemente. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la FARC en Colombia? Bueno, ahora lo que está sucediendo, y si ves en los informativos, es que Santrich... Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sí, ¿no? Para que es la exguerrilla con la que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo. Tenemos ahora un problema enorme, y es que Santrich, que estuvo condenado por presuntamente involucrarse en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo, pues no se encuentra en el país. No se involucraron al Congreso, junto con Iván Márquez, no se involucraron al Congreso porque ellos reclaman que hay una falta de garantías políticas de parte del gobierno para poder involucrarlos en esa actividad política del país. Por otro lado, ¿qué sucede? Que los excombatientes están siendo asesinados, no están siendo involucrados a la vida civil, no hay proyectos realmente productivos para esta población y bueno, y de todas maneras un rechazo, Ana, de años a la FARC dentro del nivel político, ¿no? Dentro de la esfera política, lamentablemente.